Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público, coordinadora de este ciclo y que hoy justo imparte su sesión. Yo voy a leerles una semblanza de la doctora Cano. Ella obtuvo el doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también cursó la maestría y la licenciatura en la misma disciplina. Se desempeña como profesora e investigadora del programa interdisciplinario de estudios sobre la mujer del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Asimismo, es catedrática de su alma mater, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue académica visitante de las universidades de Stanford y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Comunicación José Páez Yergo, mientras que en el año 2004 su meritosa trayectoria la llevó a recibir el Premio Martin Duberman de la Universidad de Nueva York. Ha dedicado sus esfuerzos al estudio de la historia de género y la diversidad sexual en el siglo XX mexicano, así como al estudio de las mujeres en las esferas culturales, sociales y políticas. Y sin más, pues yo le dejo los micrófonos esta tarde a la doctora Cano para que escuchemos su conferencia. Muy buenas tardes a todas las personas que nos han seguido en este ciclo de la Academia Mexicana de la Historia. Estamos ya en la sesión número 5. Vamos de un poquito más de la mitad de este recorrido por distintos aspectos de la historia del sufragio femenino en México. Quiero agradecer en especial al doctor García Diego, presidente de la Academia Mexicana de la Historia, por la invitación a estar con ustedes como organizadora y participante de este ciclo a 70 años del sufragio femenino en México. El doctor García Diego nos hacía ver al inicio de este ciclo, en la primera sesión, cómo la efeméride de hoy, la efeméride de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional que estableció el sufragio femenino, es un hecho muy importante dentro de la historia de la democracia. Quizá es uno de los hechos más importantes que se conmemoran en este año de 2023, a los 70 años. También quisiera yo agradecer a las doctoras Josefina MacGregor y a la doctora Ana Carolina Ibarra de la Academia Mexicana de la Historia, porque muy generosamente aceptaron participar en este ciclo y contribuir con pues las investigaciones que han llevado a cabo en los campos de sus respectivas especialidades. Lo mismo quiero agradecer a las 6 colegas y al colega que aceptó participar en este ciclo. Bueno, pues mi presentación de esta tarde, voy a compartir la pantalla. Y mi presentación se llama El debate público sobre el sufragio femenino en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines. Decidí poner los nombres de los presidentes de la República en los momentos en que la movilización y el debate público sobre el voto de las mujeres fue más intenso y que es muy iluminador de la historia del voto de las mujeres en México. Si bien aparecen los nombres de Cárdenas y de Ruiz Cortines en la presentación, en el título de la presentación, mi conferencia se va a enfocar sobre todo en las mujeres que tomaron parte en esta discusión pública. Quiero aclarar que, bueno, no solo fueron mujeres quienes se ocuparon de promover
y a veces también de impugnar el voto femenino, como veremos en esta sesión, sino también hubo políticos, hombres y mujeres, que participaron en la discusión. Y bueno, ¿cuál es la efeméride que hoy celebramos? Les estoy compartiendo el diario oficial de la Federación de hace 70 años. Justo el sábado 17 de octubre se publicó este decreto, que es el motivo de la efeméride, de esto de los que se cumplen 70 años. Fue la reforma al artículo 34 y 115 constitucional, en donde se establecía que hombres y mujeres tenían los mismos derechos a votar, siendo una reforma al artículo 34 constitucional. Ahora, no me detengo ahorita ni en el artículo 34 ni en el artículo 115, sino en algo que quedará claro a lo largo de la sesión, porque es algo muy importante. Dice: en cumplimiento a lo establecido por el artículo 89 de la Constitución, para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto. Esto del artículo 89 es el relativo a cómo se publican y por lo mismo cómo entran en vigor las reformas constitucionales. Y bueno, la larga historia del sufragio femenino se enfoca en estos dos momentos. Primero, les decía yo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El presidente Cárdenas presentó al Congreso una reforma al artículo 34 constitucional. Esta reforma fue aprobada por el Congreso, es decir, por el Senado, por la Cámara de Diputados también. Sin embargo, no llegó a entrar en vigor. Parte de esa historia es lo que les voy a platicar hoy. Después, en 1947, el presidente Miguel Alemán dictó una reforma al artículo 115 constitucional. El artículo 115 constitucional es relativo al municipio, y lo que establecía esta reforma constitucional, que sí fue aprobada, fue que las mujeres podrían participar como votantes y como candidatas en las elecciones en el nivel municipal. Finalmente, en 1953 se tuvo lugar la reforma a la que nos referíamos hace un momento. En esta ocasión no me voy a referir a la reforma del sufragio municipal de 1947, sino me voy a referir solo a las reformas de Lázaro Cárdenas y de Adolfo Ruiz Cortines, que establecían pues la igualdad plena de derechos ciudadanos de hombres y mujeres, mientras que la de 47 solo establecía el derecho de las mujeres a participar en los procesos electorales en el nivel municipal. Y bueno, se iré explicando por qué me parece que es más importante enfocarnos en esta discusión pública del periodo de estos dos periodos. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esta tarde? Primero, el punto inicial es esta introducción a la discusión, que ya he empezado un poco con eso, pero voy a compartir con ustedes algunas de las ideas centrales sobre el tema. Después me voy a referir al entorno nacional e internacional entre 1929 y 1939, que es el entorno político mexicano y el entorno político del continente americano principalmente, aunque un poco del entorno político mundial.
para entender esta reforma de Lázaro Cárdenas y comprender por qué no prosperó esta reforma. Y la tercera y última parte es un análisis sobre, les platicaré sobre el entorno político nacional e internacional del periodo de 1945 hasta 1953, que es cuando se aprueba la reforma. Entonces, bueno, son estas las tres secciones de la conferencia de la tarde. Les iré indicando en qué vamos. La discusión pública sobre el voto de las mujeres. Estos son los 4 hilos conductores que voy a seguir a medida que les voy platicando sobre el proceso histórico, sobre las voces de hombres y mujeres que participaron en esta discusión pública. Lo primero que quiero destacar es que no hay solo una posición a favor y otra posición en contra del sufragio femenino a lo largo del periodo de estudio en México, es decir, en la primera mitad del siglo XX. No son posturas así tajantes de decir si estoy a favor del sufragio femenino o no estoy a favor del sufragio femenino, sino que son posturas matizadas de acuerdo al entorno político, porque pues eso es lo que buscamos en la historia, un relato matizado de cómo fueron las discusiones, cuál fue el entorno político. También daré cuenta de las intervenciones de mujeres y hombres en esta discusión pública, privilegiando la participación de las mujeres. ¿En dónde ocurrió esta discusión sobre el sufragio femenino? Tuvo lugar a cabo en congresos como el Congreso Constituyente, como en los congresos feministas. Hubo muchos y muy importantes congresos de mujeres en donde se discutió el voto femenino, por supuesto el Congreso Constituyente, que es el tema que la doctora Josefina MacGregor tocó en una de las sesiones pasadas del ciclo, y también me ocuparé de los cambios en la legislación. Aquí estoy ya entrando en la discusión, en esto de las posturas sufragistas. Lo primero que les quiero insistir, la primera idea central que les comparto, es que el derecho al voto en México se reclamó dentro de una perspectiva integral de derechos de las mujeres en el marco de la justicia social, como se entendió a partir de la Revolución Mexicana de 1916. Es decir, y aquí voy al segundo punto, el voto no se concebía como un derecho aislado de los derechos laborales, económicos y sociales de las mujeres, sino que era parte de una aspiración, de una demanda de emancipación de las mujeres. En realidad eran los antisufragistas o las antisufragistas quienes, para desestimar la importancia de esta demanda democrática que fue el voto de las mujeres, tendían a menospreciarlo diciendo, no, pues esa es una demanda que no toma en cuenta los aspectos económicos y sociales. Nada más alejado de la realidad. El propósito de reclamar el voto para las mujeres se dio en un contexto de ampliación de los derechos laborales de las trabajadoras, del derecho a la tierra de las campesinas y de la justicia social. El enfoque
específico en la legislación del voto igualitario para las mujeres y en la consecuente reforma constitucional, cobró importancia y se fue subrayando quizá en la medida en que la oposición al sufragio fue fuerte y muy perdurable. Es decir, como la Constitución no acababa de reformarse, las activistas del sufragio se enfocaron específicamente en la reforma constitucional. Eso no quería decir que lo vieran de una manera aislada. Y luego la otra idea que estaré compartiendo es que entre las mujeres que participaron tanto en la revolución como mexicana en la etapa armada como en la época que nos ocupa de la época posrevolucionaria, en ocasiones pensaban que el sufragio femenino no era buena idea. Esto lo hacían con la idea de que les parecía más importante procurar que las mujeres tuvieran un derecho a la educación más amplio y más sólido, que tuvieran una participación económica. Y consideraban que cuando estos dos aspectos de la vida social de las mujeres se ampliaran, se consolidaran, el voto vendría pues casi naturalmente. Esto es algo importante para entender los matices de la historia del sufragio femenino que estoy a punto de contarles. Estos puntos me importan porque a veces se piensa equivocadamente que es a favor o en contra del voto. Entonces, una manera muy tajante que no nos ayuda a tener una comprensión histórica de las discusiones políticas. En fin, esto nos lleva a la gran paradoja del sufragio femenino en México. En México, que es el país de la primera revolución social del siglo, en donde se expidió en 1917 una constitución política que amparaba los derechos laborales, un artículo 123 que entraba en muchos aspectos de los derechos a los trabajadores, incluido, hay que decirlo, el derecho igualitario de hombres y mujeres a recibir el mismo salario cuando efectuaran el mismo trabajo. También la Revolución Mexicana, como sabemos, estableció el reparto agrario y tuvo una postura radical liberal con respecto a la secularización de la sociedad. Fue una constitución anticlerical y esta es la paradoja que, si bien la Revolución Mexicana abrió espacios para pensar en los derechos políticos de las mujeres, para pensar, incluso para demandar el sufragio femenino, como ocurrió en los congresos feministas de Yucatán, convocados por Salvador Alvarado, como ocurrió en el Congreso Constituyente de 1916-17, donde se recibieron demandas relativas al sufragio femenino. Entonces sí, la Revolución Mexicana abrió estos espacios, pero al mismo tiempo el talante radical de su anticlericalismo tuvo el efecto de retrasar el derecho de las mujeres al voto. Es decir, la paradoja es esta: en el país de las reformas sociales, los derechos laborales y del reparto agrario fue uno de los últimos en legislar el sufragio femenino. Y esto de los últimos o los primeros lo pienso en relación con América Latina. Argentina, Brasil, fueron países que legislaron el sufragio femenino en los
años inmediatamente anteriores o posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras que en México el sufragio femenino, ya lo dijimos, se estableció solo hasta 1953. Sí, el sufragio femenino en el nivel municipal se estableció en los años inmediatamente, a 2 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero solo en el nivel municipal, es decir, no incluyó la participación electoral de las mujeres en los estados, en las elecciones estatales, ni en las elecciones federales. Entonces, bueno, si era había una inequidad en la legislación relativa al voto femenino. Les decía yo que empezaremos esta presentación en un año clave de la historia de México, que es el año de 1929. En 1929 bueno, en el nivel internacional, quizá muchas personas lo recuerden, es el año de la crisis económica. En la historia política mexicana es la fundación del Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario, como también quizá se recuerde, lo que buscaba era establecer una institución política donde se negociaran, donde se tramitaran las sucesiones a los cargos de elección popular en todo el país por la vía política, para evitar así las azonadas militares, los enfrentamientos políticos, para institucionalizar al gobierno postrevolucionario. Se constituyó el Partido Nacional Revolucionario. Dentro de esta efervescencia de organizaciones políticas que formaron parte del PNR, había organizaciones de mujeres. Es el caso de la Confederación Femenil Revolucionaria, una confederación de sindicatos de mujeres que encabezó María Ríos Cárdenas. ¿Qué tipo de sindicatos? Trabajadoras, por ejemplo, de la industria textil. También se formó y se integró al Partido Nacional Revolucionario el Partido Feminista Revolucionario, se llamaba, que encabezó la señora Edelmira Viuda de Escudero. El Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, cuya cabeza era Florinda Lazos León. Lazos León, originaria del estado de Chiapas, fue la primera diputada por ese estado de la República. En 1925, Chiapas reformó su constitución para permitir la participación de las mujeres en elecciones estatales y para postularlas a cargos de elección. Y Florinda Lazos León fue electa diputada local, fue la primera diputada local electa propiamente y que terminó el periodo. La Liga Orientadora de Mujeres con Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, asesinado en Yucatán, en el estado del que fue gobernador. Elvia también fue diputada en Yucatán, no logró terminar el periodo porque vino pues el movimiento que derrocó al gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Por eso Lazos León fue electa y terminó el periodo. Pero el punto es que dentro del PNR había estas organizaciones que se afiliaron y formaron parte del partido.
El PNR tenía una posición ambigua frente al sufragio femenino. No se oponía al voto de las mujeres, pero tampoco lo apoyaba cabalmente, así abiertamente. La postura oficial decía, bueno, sí, las mujeres son políticamente capaces y en el futuro deberán de tener derecho a tomar parte en los procesos electorales y a tener reconocimiento a que sus derechos ciudadanos se legislan. Es decir, no entraba en si derechos iguales o derechos diferenciados, derechos ciudadanos diferenciados, y era esta postura que decía sí en el futuro. Esto me lleva a las elecciones de 1929, que es otro de los acontecimientos muy importantes en la historia política del México posrevolucionario y también del sufragio femenino. En estas elecciones se enfrentaron por el Partido Nacional Revolucionario Pascual Ortiz Rubio, que resultó triunfador. Por el Partido Antireeleccionista, que era el partido opositor, José Vasconcelos, quien no resultó ganador. Y tenían posturas los candidatos y sus respectivos partidos claramente distintas en torno al sufragio femenino. El Partido Nacional Revolucionario hablaba del voto gradual, lo que les explicaba hace poco, esta postura gradualista de, bueno, sí, las mujeres participarán en el futuro y poco a poco. Tal vez primero solo algunas mujeres, por ejemplo, las que tengan una educación, las que tengan conocimientos del alfabeto, eso es el voto gradual. Mientras que el partido antirreeleccionista de Vasconcelos proponía el sufragio femenino inmediato. Ambos partidos, ambos candidatos contaban con mujeres revolucionarias, con el apoyo de mujeres revolucionarias. Por ejemplo, al Partido Nacional Revolucionario lo apoyaba María Ríos Cárdenas, la sindicalista que organizó la Confederación Feminista, la Confederación Nacional Revolucionaria, que integraba a sindicatos de mujeres. También estaba Margarita Robles de Mendoza, de quien hablaremos próximamente. Ella, en 29, Robles de Mendoza, sostenía que el voto para las mujeres, si bien era adecuado, era peligroso. Y aquí me detengo un poco. Esta fue una de las principales razones por las que no se reconoció el sufragio femenino en México, sino tan tarde. Se consideraba que las mujeres eran más susceptibles de ser influidas por la Iglesia. Se pensaba, más emocionales y tenían una capacidad restringida para conducirse racionalmente en política. Entonces, por eso, y aquí lo pongo en palabras de Margarita Robles de Mendoza, que después cambia de postura, pero la mayor parte de los revolucionarios así pensaban. Las mujeres son peligrosas porque qué tal que votan por candidatos que apoyen a los curas y que acaben con el Estado laico. Ese es como el principal argumento. Ahora también en el partido, apoyando al Partido Nacional Revolucionario, estaba Florinda Lazos León. En el partido antirreeleccionista, apoyando al candidato Vasconcelos, recuerden que Vasconcelos fue secretario de Educación Pública en 1920 y terminó en 1924. Y se hizo un apoyo de profesoras y profesoras
de profesoras y profesores. Pero aquí destaco a las profesoras que eran convencidas sufragistas, que además eran mujeres de izquierda, por ejemplo, Elena Torres y Adelina Zendejas, estuvieron en el Partido Comunista, eran mujeres que tenían una visión marxista de la realidad, al menos en una época de su trayectoria, y aún así apoyaron a José Vasconcelos, quien también venía de la Revolución Mexicana. También, desde luego, Vasconcelos tuvo el apoyo de Antonieta Rivas Mercado, que miren, aquí hay algo muy interesante. Antonieta Rivas Mercado no favorecía la incorporación de las mujeres a la ciudadanía. Consideraba que era más importante la educación, que las mujeres trabajaran como profesoras quizá y su labor en el hogar antes de incorporarse a la ciudadanía y a votar. Aquí es donde se ve pues esto de las posturas matizadas y conflictivas en torno al sufragio femenino. No es que sea una oposición de las mujeres sufragistas contra el patriarcado o de las mujeres revolucionarias contra un patriarcado, sino que son posturas que tienen su razón de ser, y a eso es a lo que vamos. En los congresos de obreras y campesinas se efectuaron, pues ahí están las fechas, entre 1931 y 1934. Me regreso aquí a la formación del Partido Nacional Revolucionario, que movilizó a las mujeres deseosas de tomar una parte en la reconstrucción de las instituciones revolucionarias, no solo votando, sino trabajando como oficinistas, trabajando en el campo. Y así están estos congresos de obreras y campesinas que fueron muy importantes. Hubo acuerdos entre las participantes, por ejemplo, el acuerdo de ampliar las oportunidades de trabajo, de educación y de participación política. Pero también hubo desacuerdos en estos congresos. Hubo desacuerdos porque aquí participaron mujeres claramente con un compromiso claramente definido, un compromiso político claramente definido de apoyar al Partido Comunista. En estos congresos, 3 congresos, participó Refugio García, por ejemplo, fundadora del Partido Comunista Mexicano desde 1919, y también participaron las mujeres oficialistas, las que participaban en el Partido de la Revolución, del Partido Nacional Revolucionario. Fueron espacios muy disputados, como siempre lo son los espacios políticos. Creo que necesitamos estudiar más a fondo estos congresos para no verlos solo con esta dimensión del conflicto político, sino también de los logros que hubo en ellas. En ellos, la prensa de la época llamó mucho la atención sobre las diferencias y las disputas entre las participantes. Incluso el segundo congreso no pudo, se dividió en dos, y cada facción política siguió con su propio congreso. Esto obedece, bueno, a que el conflicto es más mediático que los acuerdos, y que pues representa sobre todo esta idea de que las mujeres que están trabajando conjuntamente tienen más pleitos y más diferencias que acuerdos, pero eso creo que no se creo que presenta una concepción insuficiente de los congresos de obreras y campesinas. Uno de los resultados de estos congresos, perdón, me voy para acá,
fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que se constituyó en 1935. Pero antes de referirme al Congreso, al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, me voy a me voy a ir un poquito antes de la formación del PNR, al contexto internacional, tal y como se los prometí. Y es que en América, particularmente entre los países de habla hispana y portuguesa, hubo una gran efervescencia en favor de los derechos de las mujeres en la década de los 20. También hubo esta efervescencia en Estados Unidos, pero en otros términos, porque ahí el sufragio femenino se legisló a partir de 1920, entonces era en otros términos. Lo cierto es que en 1928 se formó la Comisión Interamericana de Mujeres en La Habana. ¿Qué es esto? Pues todavía existe la Comisión Interamericana de Mujeres y ha pasado, ha actuado y autorizado convenciones muy importantes hasta la fecha, relacionadas con la violencia hacia las mujeres, con el trabajo. Pero no es nuestro tema de hoy, sino solo les cuento que esta comisión se formó en La Habana en 1928. Fue una iniciativa de las mujeres cubanas en conjunto con mujeres de Estados Unidos. Y justo mientras en México se estaba llevando a cabo uno de estos, entre el segundo y el tercer Congreso de Obreras y Campesinas, en Montevideo, Uruguay, se estaba llevando a cabo la Conferencia Internacional, la séptima conferencia panamericana, en realidad, no internacional, la conferencia panamericana, en donde hubo un acuerdo de promover la igualdad de derechos políticos de las mujeres. Un acuerdo muy relativo, porque este acuerdo solo fue entre 4 países. México nombró como representante a Montevideo a Margarita Robles de Mendoza. Margarita Robles de Mendoza la pasó muy mal en Montevideo porque ella era asesora de la delegación mexicana y le tocó el triste papel de defender la postura de su gobierno, del gobierno mexicano, que no estaba a favor de la igualdad ciudadana. 4 países de América Latina sí lo estaban, y bueno, es un tema, como les decía yo, de disputa en estos años. Volviendo a México, pero nada más un momentito, porque el Frente Único Pro Derechos de la Mujer solo se entiende en el contexto internacional. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer se armó como consecuencia también de la convocatoria de la Internacional Comunista, de la Tercera Internacional, de formar frentes populares en apoyo a la lucha contra el fascismo. ¿Qué es eso de frentes populares? Es un cambio en la estrategia del comunismo internacional de buscar la formación con gobiernos, aunque no fueran gobiernos obreros, aunque no fueran gobiernos proletarios, sino de buscar actuar en regímenes democráticos para luchar contra el fascismo. Y esta es una foto que a mí me gusta mucho de las mujeres que formaron parte del frente, bueno, de una reunión de mujeres del Frente Pro Derechos de las Mujeres. Tienen ahí su estandarte, un estandarte de tela tradicional. Yo creo que las letras, no estoy segura si están pintadas o si están cosidas, como se acostumbraba a hacerlos estar los
estandartes en esa época. La secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue Refugio García. Hay una espléndida biografía histórica sobre Refugio García de la doctora Verónica Uiquión del Colegio de Michoacán, que aprovecho para recomendarles. Y el Frente Único reunió a mujeres trabajadoras principalmente. Se ve en la foto, se alcanza a ver que no son mujeres de élite, pueden ser trabajadoras de fábrica, pueden ser profesoras, pueden ser empleadas de oficina. Su agenda era ampliar los derechos de las trabajadoras. Recién se había aprobado la Ley Federal del Trabajo, pero todavía no entraba en práctica. Entonces había muchísimos temas pendientes de los derechos de las mujeres trabajadoras. Aquí tenemos otro acercamiento a el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Reconozco al centro con un abrigo blanco a la mencionada Refugio García. Creo que a su izquierda está Margarita Robles de Mendoza con un abrigo negro y el grupo que la respalda pueden ser profesoras, empleadas medias. También hay una enfermera, la mujer que está totalmente vestida de blanco, ese era el uniforme de las enfermeras. Hay mujeres que están cargando a sus hijos, hay mujeres con rebozo. Una de las características del Frente Único Pro Derechos de la Mujer es que reunió a mujeres de distintos estratos sociales, desde trabajadoras, algunas campesinas, con mujeres de clase media e incluso de las élites en torno a los derechos económicos y sociales de las mujeres. Aquí tenemos una foto también de del lado derecho está Refugio García, que está mirando hacia un documento. Esta foto es en un salón de clases. Se ve ahí un globo terráqueo que era una herramienta didáctica y también un mapa al fondo. Entonces, bueno, es un grupo quizá de profesoras, no tenemos mayores datos de las mujeres que fueron integrantes de este Frente Pro Derechos de la Mujer. Para 1936, es decir, al año siguiente de la formación del Frente Pro Derechos de la Mujer, se forma esto, que es esta otra agrupación, que es el Consejo Nacional del Sufragio Femenino. Así como hay estudios, sobre todo el mencionado de Uiquión, sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, sabemos menos de este Consejo Nacional del Sufragio Femenino. Había un cierto traslape porque el Frente Único Pro Derechos de la Mujer también estaba por que las mujeres votaran en los procesos electorales, pero no eran exactamente lo mismo. Sino que este Frente Nacional del Sufragio Femenino a lo que se enfocó fue a la reforma constitucional y llevó a cabo un activismo de protestas callejeras y también un cabildeo para lograr la reforma constitucional, que ya es algo más específico, no es solo decir, bueno, sí, que las mujeres voten, sino cómo le vamos a hacer para que el Congreso de la Unión, para que modifique la Constitución de tal manera que las mujeres adquieran los derechos de ciudadanía. Este es una foto un tanto distinta de las anteriores, se ve como más formal, quizá, no estoy segura si a la derecha hay un pizarrón, quizá también sea un salón de clases.
Y en el mismo año tenemos a Margarita Robles de Mendoza, que recibe el nombramiento de secretaria de Acción Femenil del PNR. Y en esta fotografía está en la escalinata de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya no se encuentra en ese mismo edificio, es la antigua Cámara de Diputados, con una leyenda muy llamativa que dice: Revolución, cumple tu promesa, emancipa a la mujer. Recordaremos a Margarita Robles de Mendoza acá está, en Montevideo. Si la ven, está ahí hasta el centro de esa publicación de prensa, está muy sonriente, no estaba tan contenta en Montevideo, y después ya está aquí en México como secretaria del PNR. Sí, de ese Partido Nacional Revolucionario que todavía sostenía esa idea, ese principio de que el sufragio femenino era deseable, pero en un futuro indeterminado. Margarita Robles de Mendoza, después de participar en la conferencia de Montevideo y de tener una estrecha relación de amistad con integrantes de la Comisión Interamericana de Mujeres, cuya sede estaba en Washington, se convenció de llevar a cabo un activismo más, pues más constante, y un activismo callejero y un cabildeo con funcionarios del gobierno, con diputados y senadores, de enviarles cartas, de hacerlos ver que México era un país revolucionario, que las mujeres habían participado en el movimiento armado y que por lo tanto pues tenían derecho de participar en las elecciones y en las decisiones públicas. Esta fotografía tiene la fotografía del dorso, que también reclama voto femenino. Por este tipo de manifestación, de exigencia, se les llamó, y esta es la fotografía que anuncia todo el ciclo, se llamó despectivamente mujeres sándwich a las sufragistas. Es un estilo de manifestación que usa carteles diferentes al primero que vimos del Frente Pro Derechos de la Mujer. Esto pues es como más fácil de hacer que el otro. Entonces, lo que Margarita quería hacer desde adentro del PNR fue movilizar voluntades, movilizar conciencias entre los revolucionarios. Y aquí puse una cita que me parece muy relevante de Robles de Mendoza. Y ella dice que el movimiento en pro de los derechos de las mujeres, de las reivindicaciones, no es algo propio de tal o cual región del globo, sino que es algo que agita a todas las clases sociales de todos los pueblos. Con estas pocas palabras está diciendo Robles de Mendoza, está rebatiendo a quienes dicen que el sufragio femenino y el movimiento sufragista es algo exclusivo y propio de Estados Unidos. Dice, no es propio de tal o cual región del globo. Y que tampoco es algo que corresponda o que sea de interés o de beneficio solo a ciertas clases sociales, sino que es algo que concierne a las trabajadoras, a las campesinas. Y bueno, Robles de Mendoza trata de hacer este cambio desde el Partido Nacional Revolucionario. No lo logró, como veremos. Y lo que ella quería hacer era presionar al gobierno de Lázaro Cárdenas en su posición del PNR para que reformara a la Constitución.
y llevó a cabo una estrategia pues eficaz hasta cierto punto, inspirada en lo que se había hecho en Estados Unidos, de llamar la atención de los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, cuando Palma Guillén recibió el nombramiento del gobierno de Lázaro Cárdenas como representante diplomática para Colombia, Robles de Mendoza se dirigió al gobierno, a Lázaro Cárdenas, para decirle, bueno, entonces dígame qué piensa usted de los derechos ciudadanos de la mujer, porque si usted no considerara que las mujeres son ciudadanas, entonces ¿cómo? Entonces no hubiera nombrado usted a una mujer como representante diplomática de su gobierno. Entonces, bueno, en eso estuvo insistiendo Robles de Mendoza hasta que logró una declaración de la Secretaría de Gobernación donde decía no que las mujeres eran ciudadanas, porque bueno, eso no lo decía propiamente la Constitución, pero que no existían impedimentos técnicos, no jurídicos en la Constitución que impidiera que las mujeres participaran. Recordarán también ustedes conferencias anteriores donde la doctora MacGregor y otras colegas nos explicaban cómo la Constitución está escrito, estaba redactada en 17, se redactó con el género gramatical masculino, diciendo, son ciudadanos de la República todos aquellos que cumplan los requisitos constitucionales, la mayoría de edad y el llevar un modo honesto de vida. No decía solo los hombres, no decía se excluía a las mujeres. Entonces lo que Robles de Mendoza logró fue este pronunciamiento, decir del secretario de Gobernación, nada más y nada menos, diciendo, bueno, no, la Constitución no tiene ningún elemento que prohíba que las mujeres en el futuro, como decía en el PNR, puedan gozar de los derechos ciudadanos. Esto suscitaba mucha oposición tanto en el PNR como en el gobierno. Y como muestra de esa oposición, me voy a referir a este folleto, este estudio que hizo el abogado michoacano Alberto Breamounts. Él hizo este estudio que tituló así y lo publicó, El sufragio femenino desde el punto de vista constitucional. Este folleto fue publicado por el Frente de Abogados Socialistas y llegó a dos conclusiones. Es un folleto jurídico propiamente. Llegó a una conclusión técnica, que es la que se había expresado la Secretaría de Gobernación, diciendo no hay impedimento para el sufragio femenino. Al mismo tiempo, la conclusión política era la que compartían muchos revolucionarios. Es decir, el voto femenino es una postura puramente democrática que viene a beneficiar a muchos elementos de ideas antirrevolucionarias y por lo tanto debe restringirse. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo en esta conclusión? Lo que fue el reiterado argumento, reiterado hasta el cansancio. Las mujeres pueden ser antirrevolucionarias, son más susceptibles de tener influencia de la Iglesia Católica y de actuar en contra de la revolución. Y fíjense esta frase, es una postura puramente democrática. Esto de puramente democrática está oponiendo lo democrático a lo revolucionario, diciendo, bueno, sí, yo entiendo que la revolución pues es protagonizada y que por hombres y que los revolucionarios son hombres y son los trabajadores y son
los campesinos. Las mujeres aquí y su opinión de su intención, su movilización en favor de la democracia no tiene ninguna importancia y debe limitarse porque no vaya a ser que no voten como nosotros queremos, no vaya a ser que no obedezcan a los revolucionarios, a sus maridos revolucionarios. Entonces es la que se sostuvo desde que se empezó a discutir el sufragio femenino ya con mayor formalidad en 17 hasta 1937, 20 años después. Pero las sufragistas siguieron muy activas dentro del propio Partido Nacional Revolucionario y lograron que en las elecciones internas del partido se postularan a dos candidatas. A Refugio García se la postuló por un distrito electoral de Uruapan y a Soledad Viuda de Orozco y Ávila por un distrito de León, Guanajuato. Si bien tuvieron, pues sus campañas tuvieron resultados diferentes, o mejor dicho, sus precampañas. Refugio García en las elecciones internas del PNR ganó, pero el partido simple y sencillamente decidió no postularla para las elecciones constitucionales. En las elecciones internas, García, que era muy conocida en Michoacán y que contaba con el apoyo del Partido Comunista en Michoacán y de muchos revolucionarios que la habían tratado y que sabían de su entereza, de su capacidad política, la apoyaban. Pero finalmente el PNR no la apoyó y no fue candidata a las elecciones constitucionales. En cambio, Soledad, viuda de Orozco y Ávila, ganó las elecciones internas del PNR, ganó las elecciones constitucionales, pero no llegó a ocupar el escaño en el Congreso local. ¿Por qué? Porque el partido la presionó para que dejara el cargo, para que renunciara en favor de su opositor, que había tenido menos votos que ella. Es decir, las dos fueron constitucionalistas, que yo sepa, no tenían relación entre sí. Aquí el punto de contacto lo veo en el último renglón del cartel de propaganda de Uruapan, que es un cartel del Comité Ejecutivo Femenil en el DF. Yo creo que es otra manera de nombrar a la Secretaría de Acción Femenil, en donde estaba Margarita Robles de Mendoza. Lo que sí tengo indicios es que fue Robles de Mendoza quien convenció a Refugio García de lanzar su candidatura. ¿Por qué? Porque Refugio García venía de una tradición de izquierda donde los procesos electorales no eran lo central. Ella estaba más por encabezar organizaciones de trabajadoras, organizaciones de campesinos. Lo cierto es que ninguna de las dos, a pesar de que eran revolucionarias y que no eran mujeres, no eran beatas ni mujeres que tuvieran una postura clerical de ninguna manera, ninguna de ellas tuvo el apoyo del PNR. Y pues hasta ahí quedó. Pero siguieron agitando, todavía confiando en que el presidente de la República las iba a apoyar. Y llegaron al punto de presentarse una tarde a la oficina presidencial en Los Pinos. Ahí está la casa de Lázaro Cárdenas en Los Pinos. Se plantaron en la antesala de la oficina de Cárdenas una tarde a las 4 de la tarde de 37,
de 1937 y solo se retiraron a las altas horas de la madrugada cuando recibieron un mensaje enviado por Lázaro Cárdenas diciendo que sí iba a enviar la reforma constitucional al Congreso de la Unión. Y en efecto, Lázaro Cárdenas envió la reforma constitucional en diciembre de 37 que decía que son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres. Y ya después venían los requisitos. Es decir, Lázaro Cárdenas anunció a poco de que se llevó a cabo esta protesta de más de 100 sufragistas en Los Pinos y envió la reforma, pues podríamos decir, resultado de la presión, de la movilización, aunque quizá con cierto convencimiento propio. Eso no lo sabemos. Ahora, en el año de 38 y en marzo de 38, que es cuando se lleva a cabo, ustedes lo saben, la expropiación petrolera, el antiguo PNR se transforma en PRM. Cambian las siglas, sí, los colores no cambian, pero cambia la forma de organizarse. El PRM está dividido en los 4 sectores. En el sector obrero, en el sector campesino, el militar y el popular. Las organizaciones de mujeres se envían al sector popular. El sector obrero, bueno, contaba con organizaciones de hombres y mujeres, pero propiamente esta idea de María Ríos Cárdenas de formar una confederación nacional, inicialmente de sindicatos de mujeres y luego de otras organizaciones de mujeres, así como eso de plano no prosperó. Y fue un hecho muy trascendente y desventajoso porque pues las organizaciones de mujeres estaban dispersas en los 4 sectores, mientras que el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres reunía a mujeres de todos los estratos sociales, en el PRM se dispersaron. Eso fue una desventaja para la causa del sufragio femenino y para la reforma constitucional. En ese mismo año, en el 15 de septiembre, se empieza a percibir que hay cierto riesgo de que la reforma no se vaya a consolidar. Una reforma constitucional necesitaba ser aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Eso ocurrió tal y como lo señalaba la ley, y además era necesario que el 50% de las legislaturas de los estados aprobaran la reforma. Eso también sucedió. 14 legislaturas aprobaron la reforma. Sin embargo, como lo veía y como lo advirtió Castillo Ledón en el 15 de septiembre de 38, la reforma se veía en peligro. Se veía en peligro de que prevalecieran las opiniones adversas al sufragio femenino y que consideraban que pues la revolución misma, las reformas sociales de los trabajadores podían venirse abajo si las mujeres votaban. Se utilizó un argumento que se escuchó mucho en la época, al decir que en España la República había sido derrotada por el voto de las mujeres. Eso era una falsedad.
En efecto, en España las mujeres votaron en 2 ocasiones. En una ocasión, el voto de las mujeres le dio el triunfo, bueno, no le dio el triunfo necesariamente, pero una de las ocasiones en que las mujeres votaron, ganó la izquierda. Y en otra ocasión ganó la derecha. Pero fue uno de esos argumentos que se manipuló, que se rumoró y que se sostuvo por los oponentes al sufragio femenino, por los opositores. También, y quizá esto tuviera algo más de cierto, la CTM fue la fuerza que estuvo más en oposición al sufragio femenino, con el argumento de que las mujeres antes son trabajadoras que ciudadanas y sus demandas pues se gestionan en los sindicatos. Así que, bueno, con gran entereza, Ríos Cárdenas llamaba la atención. Después, en 1939, y regreso al contexto internacional porque así, si concatenamos los hechos, podemos entenderlos. Para 1939 ya la Segunda Guerra Mundial ya está a punto de estallar y la Comisión Interamericana de Mujeres se fortalece, en parte a instancias de Estados Unidos, pero también con la presencia de latinoamericanas. Amalia de Castillo Ledón, por ejemplo, está ahí de pie con un traje sastre como con unas ramitas, y luego en la primera fila está Minerva Bernardino de Dominicana, también está Berta Luz de Brasil. Entonces, ante el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento en el continente americano en favor de los derechos de las mujeres cobra fuerza, y el gobierno mexicano lo apoya, enviando a Castillo Ledón a Washington, pero sin apoyar la reforma constitucional en México. Entonces, esta es la tensión que se da durante el gobierno de Cárdenas con respecto al sufragio femenino. El resultado, pues, es negativo. El artículo 34 permaneció sin cambios, tal y como estaba en la Constitución de 17. La reforma se dejó de lado, no se llevó a efecto ni se publicó. ¿Por qué? Por motivos políticos. No es posible encontrar documentos que digan fue tal el argumento propiamente, o fueron estas las palabras, o cuál fue la fuerza que determinó esta decisión a ciencia cierta. Lo que sabemos, bueno, es esto de que la CTM se opuso con firmeza al sufragio femenino frente al riesgo de las elecciones de 1940. Y volveré al tema de las elecciones de 1940, en las que el opositor fue Andrew Almazán, también revolucionario, que se opuso a Ávila Camacho, candidato del PNR. Pero bueno, me tengo que adelantar porque ya nos está ganando el tiempo. Aquí están los candidatos de la oposición. Andrew Almazán en 1940. Igual que Vasconcelos, Andrew Almazán consiguió apoyo de mujeres revolucionarias, lo mismo que Miguel Enríquez Guzmán en 52. No es que las mujeres que apoyaban a los candidatos de oposición fueran beatas o fueran clericales, compartían una perspectiva revolucionaria de las reformas sociales y económicas.
Volvemos al contexto internacional. Había yo mencionado a Amalia de Castillo Ledón, que participó en la conferencia en la Comisión Interamericana de Mujeres en Washington, al principio de la Primera Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en Chapultepec se reúne la Conferencia Interamericana de Chapultepec. Su propósito era buscar unas mejores condiciones de reconstrucción económica para América Latina. Y en Chapultepec, Amalia de Castillo Ledón tomó la palabra, reclamó derechos de las mujeres, no propiamente el derecho al sufragio, pero sí que las delegaciones, que no haya discriminación, indirectamente es el sufragio, y también que las delegaciones de los países a las conferencias internacionales tuvieran participación de mujeres. Ambas se aprobaron. Esto también está dentro de esta contradicción de que México aprueba hacia el exterior una participación de las mujeres, pero hacia el interior todavía no hay cambios. Eso no ocurre sino hasta 47. En la Conferencia de San Francisco de 1945 hay 2 mujeres, de acuerdo a la carta, a los acuerdos de Chapultepec, a la Carta de Chapultepec. Ahí está Amalia de Castillo Ledón, y la Carta de las Naciones Unidas. Les llamo la atención al segundo párrafo, donde sí México apoya la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero no hay un cambio constitucional, sino 2 años después, cuando, les decía yo, se reforma la Constitución para que las mujeres puedan participar, de acuerdo al artículo 115, en las elecciones solo en el nivel municipal. Ya casi terminamos esto, pero bueno, me falta llegar a unos años pasada la reforma constitucional del municipio, donde, por cierto, no se enfatizó la igualdad de derechos, sino se habló más de las esferas diferenciadas de hombres y mujeres, y se justificó que las mujeres participaran en los procesos electorales del municipio por considerar que el municipio era lo más cercano a la familia, al hogar. En 1952, ya muchísimo tiempo, bueno, años después de formadas las Naciones Unidas, de declarada la Carta de las Naciones Unidas, Adolfo Ruiz Cortines, candidato a la presidencia de la República por el PRI, finalmente se compromete con el sufragio femenino igualitario. Cuenta con el apoyo de organizaciones de mujeres, de organizaciones de trabajadoras, de maestras, de organizaciones de mujeres del PRI y de la diplomática Castillo Ledón, que está ejerciendo sus funciones fuera del país, pero que también contribuye a dar el respaldo a la reforma constitucional de Ruiz Cortines. Había un gran desprestigio para el gobierno por los escándalos de corrupción del gobierno de Miguel Alemán, y la reforma del sufragio fue una manera, pues, de mejorar la imagen de el gobierno, que ya era muy tardía, que fue por donde empezaba, mientras otros países, los grandes países de América Latina, legislaron el voto en los años inmediatamente previos o posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En México realmente no se empezó a hablar así de lleno sobre el tema
desde la presidencia de la República, sino hasta 1952, ya en plena Guerra Fría. Se forma esta Alianza de Mujeres de México, que era una organización afiliada al PRI y tuvo la tarea de recabar 20,000 firmas en apoyo a la reforma constitucional. Reforma que, en efecto, fue presentada al Congreso de la Unión en cuanto Ruiz Cortines, a principios del gobierno de Ruiz Cortines, él tomó posesión el 1 de diciembre de 1952 y finalmente el 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma que hoy conmemoramos 70 años después. La reforma decía prácticamente las mismas palabras que la reforma de Lázaro Cárdenas. Decía, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres. Recordarán ustedes que la de Lázaro Cárdenas decía precisamente, son ciudadanos de la República los hombres y las mujeres. Aquella reforma se quedó olvidada en un cajón. El presidente Adolfo Ruiz Cortines redactó su propia reforma cambiándole una palabra, cambiando la exposición de motivos. La reforma fue debidamente aprobada y publicada. Por eso es tan importante, por eso se conmemora la publicación en el diario oficial, porque la anterior reforma, pues, aunque había cumplido todos los requisitos democráticos, la aprobación mayoritaria del Congreso, del Senado, más de la mitad de la legislatura de los estados, 14 legislaturas de los estados, pero se quedó sin entrar en vigor al no ser declarada. Así es el nombre jurídico con el que una reforma se hace ley propiamente. Entonces, eso es por lo que se volvió un hecho digno de conmemoración. Si bien les confieso, pues aparte de la publicación en el diario oficial de la Federación, pues no pasó realmente nada en octubre de 53. Fue solo hasta 1955 que las mujeres votaron en unas elecciones intermedias. Y un poco antes de esto ya tendremos una conferencia. Las mujeres votaron en el estado de Baja California, entonces recién constituido. No los quiero llenar de fechas, ya tendremos una sesión sobre este tema y todavía nos faltan varias sesiones sobre Jalisco, sobre Baja California. Y fue solo hasta la elección presidencial de 1958 cuando las mujeres acudieron a las urnas a votar por un presidente de la República. Es decir, 40 años después, 41 años después de que se proclamó la Constitución de 1917. Fue un periodo pues muy largo de discusión, de movilización. Digo, podemos pensar para llevarlo a nuestro presente en todo el tiempo que se llevó la legislación que reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y que ha generado mucha oposición y que han sido décadas de movilización
décadas de activismo, muchos personajes, funcionarios gubernamentales, diputados, senadores, grupos de oposición que han tomado posiciones muy matizadas. Una historia semejante, así de larga, es la que les acabo de compartir con respecto a la reforma constitucional del sufragio femenino. Pues aquí voy a terminar mi presentación de hoy y les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta ahora y estoy muy atenta, muy interesada en escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su conferencia. Y pues justo vamos a la ronda de preguntas y respuestas con nuestro público. Aquí ya nos han llegado. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Voy a darle lectura a nuestra primera pregunta que tenemos por acá, comentario. Doctora Cano, desde el inicio del ciclo me llamó mucho la atención la foto con la que la Academia Mexicana de la Historia ilustró el cartel principal. Pensé que se trataba de mujeres ordinarias protestando por sus derechos. Veo ahora que una de las tres mujeres de la foto es Margarita Robles. ¿Podría usted contarnos algo sobre esa foto? ¿Quiénes son las otras mujeres? ¿Dónde ellas están manifestándose? Saludos, y es la maestra Virginia Suárez. Muchas gracias, y me da mucho gusto la pregunta sobre la fotografía que estábamos viendo hasta hace un momento, que es un grupo pequeño de mujeres, están al frente de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, del edificio que fue la Cámara de Diputados, y la manifestación, creo yo, fue convocada por Margarita Robles de Mendoza, y en alguno de los carteles aparecen las siglas de la organización que formó Margarita Robles de Mendoza con un espíritu interamericano, la Unión de Mujeres Americanas. No sé quiénes son las mujeres que están ahí presentes, son mujeres que estaban convencidas de que la revolución les debería reconocer el derecho al voto. Creo que son mujeres ordinarias, trabajadoras, que tenían una conciencia política y que o vieron la manifestación o formaban parte de la organización de Margarita Robles de Mendoza o eran parte de algunas de los cientos de organizaciones que integraban el Frente Pro Derechos de la Mujer, sus nombres y apellidos, como la mayor parte de los nombres y apellidos de los seres humanos, que son las y los actores de la historia, pues no los conocemos. Lo único que sabemos de esa foto es que tenían simpatía por el asunto del voto a la mujer. Y dice la foto, pedimos que se discuta el asunto del voto de la mujer. Y esto es en el Congreso, en la Cámara de Diputados. También dicen, revolución, cumple tu promesa, igualdad civil y política es justicia revolucionaria. Están interpelando a los diputados, a los revolucionarios, para que tomen en cuenta y discutan el reclamo del voto femenino. Hay un joven que está ahí como adentro del enrejado de una ventana de la Cámara de Diputados. Justamente en esas escalinatas hubo una manifestación
creo que 78 o 79 por la despenalización del aborto. Continuamos con las preguntas, doctora. Doctora Cano, con tantas y tantas luchas por el voto femenino, si es de reflexión que algunos grupos de mujeres hagan su decisión con base al aspecto físico del candidato. Cuesta trabajo olvidar aquello de Peña Bombón, te quiero en mi colchón, ¿no? Está entrecomillado. Dice, ¿qué llamado? La pregunta es, ¿qué llamado le puede usted hacer a las mujeres mexicanas para cobrar participación política alejada de la banalidad y la farándula? La pregunta anterior me lleva a pedirle su opinión al respecto y le manda saludos la profesora Silva Durán. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la política puede ser muy seria, muy racional, pero también es algo muy emotivo. Con esto no quiero decir que me parezca bien la banalización del voto. Creo que es una responsabilidad ciudadana muy importante. Las reuniones electorales, las reuniones políticas, pues pueden tener su buen humor, esto siempre y cuando sea respetuoso y sea un humor respetuoso de las personas. Y yo creo que en el momento ya en que nos vemos en la urna, con la boleta ciudadana, pues sí lo pensamos. Creo que la mayor parte de las personas, quizá hay momentos pues no sé, como quien tacha la boleta completa de desquite, de un desencanto con los candidatos mismos, pero que es el momento de una responsabilidad, de pensar bien, el dar nuestro voto por candidatas, hoy podemos decir por candidatas o por candidatos cuyo programa conozcamos y nos represente. Por acá pregunta Raquel Díaz, ¿Manuel Ávila Camacho detuvo el avance del voto femenino o aún no se ha estudiado su postura? Muchas gracias y felicidades a la doctora Cano. Lo cierto es que Ávila Camacho no promovió ninguna reforma en favor del voto femenino. Recordemos que el gobierno de Ávila Camacho ocurre en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que es el gobierno de la unidad nacional frente a la guerra. Y hay un acercamiento entre los países de América. Es un momento de que vienen exiliados de distintas partes de Europa. Hay un acercamiento con Estados Unidos y Ávila Camacho pues sigue apoyando la Comisión Interamericana de Mujeres, que tiene esta agenda que les comentaba antes, pero no promueve reformas constitucionales en México. Bien, vamos a leer por acá un comentario, pregunta, dice doctora Cano, su conferencia me había llenado de expectativas. La verdad esperaba la mención de Benita Galeana, pionera del movimiento feminista socialista mexicano, luchó por el derecho al voto femenino, guarderías, el derecho al aborto y el derecho al descanso materno. Con Tina Modotti, Frida Kahlo y Adelina Cendejas Gómez, entre otras. Perteneció al grupo de las mujeres e intelectuales que fundaron varias organizaciones en su país, entre ellas Frente Único Pro Derechos de las Mujeres. Y lo que preguntan es, ¿por qué casi no hay estudios sobre el trabajo o históricos que tengan que ver con Benita Galeana? Muchas gracias por la pregunta. Benita Galeana es una mujer trabajadora comunista que además escribió su autobiografía. Es un libro que se llama
Oh, ahora recuerdo el título del libro de la autobiografía de Benita Galeana. Yo nunca he visto su nombre en documentos del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, lo que no quiere decir que no haya participado. Es lo que yo he encontrado en el archivo. Sin duda tuvo una militancia comunista muy relevante, pero en su autobiografía, de hecho, ella habla poco del Frente Pro Derechos de la Mujer, si es que lo menciona. Por ejemplo, sé que no menciona a la secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, Refugio García, una que también era comunista. Esto, Benita Galeana, por la causa del comunismo, fue presa y en varias ocasiones, en la época en que el Partido Comunista era perseguido, ya en la época de Cárdenas, cuando se formó el Frente Pro Derechos, el Frente Único, perdón, ya no estaba proscrito el Partido Comunista, y en los años 70 Galeana se volvió un símbolo de una parte del movimiento feminista, justo por ser una mujer trabajadora, que además en los años 70 pues seguía vistiendo de huipil, muy a la Frida Kahlo, y participaba en las marchas. Tal vez no hay suficientes estudios sobre Benita Galeana porque no hay tantos registros de ella en documentos indirectos. ¿Qué quiero decir con documentos indirectos? No su propia autobiografía. Y en la historia trabajamos con documentos pues que hayan quedado como resultado de un proceso histórico. Por acá hay una última pregunta. Doctora Cano, el artículo 34 sigue diciendo los varones y las mujeres. Y sigue comentando, con la actual diversidad sexual y libre desarrollo de la personalidad, ¿acaso este enunciado merece ser reformado? ¿Es este ya un tanto limitado? ¿Debemos sustituir estas acotaciones? Y le manda saludos Guillermina Flores. Pues creo que es una observación muy interesante porque eh, las personas se siguen identificando, me incluyo entre quienes se identifican como hombres o mujeres, se siguen expidiendo actas de nacimiento para niñas y niños, eh, pero también se expiden actas de nacimiento que no están restringidas a las identidades binarias masculinas o femeninas. De modo que esto, pues quizás sea algo que se vaya a cambiar, no solo en el artículo 34, sino en gran parte de la legislación en donde se clasifica a las personas como hombres y mujeres. Eso pues creo que es un gran tema de nuestra época, de la diversidad sexual y de la diversidad de identidades para ir más allá de las identidades no binarias. Doctora, pues hasta Entonces, aquí son si nuestras preguntas. tengamos alguna otra pregunta o si podemos terminar, además de extender una cordial invitación que se hace desde la plataforma de la academia a la siguiente sesión del ciclo. Doctora, por favor, recordémosle justo a nuestra audiencia que tenemos nuestra próxima semana. Por ahora ya no tenemos preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias.